Las plantas piensan, recuerdan y se comunican con su entorno. 1. Evidencias de que las plantas piensan y recuerdan. Se ha encontrado que las plantas conducen información por todo su cuerpo provocado por la luz que llega a sus hojas, se producen reacciones químicas que pasan de una hoja a otras, algo similar a lo que sucede con el sistema nervioso humano. Estas señales electroquímicas son transportadas por las células que actúan como los nervios de las plantas. Esto se dio a conocer en la Convención Anual de la Sociedad de Biología Experimental en Praga, República Checa, año 2010. El investigador Stanislaw Karpinski de la Universidad Polaca de Varsovia explicó que tiempo atrás ya había encontrado que señales químicas podrían tener lugar en todas las plantas para responder y sobrevivir a cambios y estrés en el medio en que se encuentran. En esta investigación se confirmó que cuando la luz estimula las reacciones químicas en una sola célula de una hoja, tiene como consecuencia una cascada de efectos en las otras células de la misma hoja, pero también en las células de otras hojas. El investigador afirmó lo siguiente: solo pusimos luz en la parte inferior de la planta y observamos cambios en la parte superior de la misma. Además, a pesar de apagar la luz, los efectos se mantenían en el vegetal. Algo sorprendente. Se maneja la hipótesis de que tienen la capacidad de pensar porque en función del color de la luz que las ilumine las reacciones son diferentes. Se ha encontrado que los vegetales podrían emplear la información y codificarla en función de los estímulos que les proporcione el tipo de luz, o color de luz, y dar una respuesta según su criterio. En la revista Plant Signaling and Behavior, se publicó en noviembre de 2010 el trabajo de Stanislaw Karpinski y Magdalena Steczynska-Ebda, en donde afirmaban que las plantas no pueden escapar de las tensiones ambientales, por lo que desarrollaron una fisiología sofisticada, altamente sensible y dinámica. Sus resultados indicaban que las plantas resuelven su aclimatación óptima a la luz y las defensas inmunitarias, la fotosíntesis y la transpiración mediante un algoritmo computacional de la automatización celular. Las plantas pueden realizar cálculos cuánticos biológicos y memorizar el entrenamiento de la luz para optimizar su estado físico darwiniano. Los animales tienen su red de sinapsis neuronales, circuitos electrofisiológicos y memoria, pero las plantas tienen su red de cloroplastos conectados por sus estromas. Se sugiere que las plantas podrían ser organismos inteligentes con niveles de organización de organismos mucho más altos de lo que se pensaba antes. Hay árboles que germinaron antes de que Jesucristo naciera. ¿Qué tipo de sabiduría tienen las plantas que hace posible que sobrevivan y se propaguen por tanto tiempo en el mismo lugar donde fueron germinadas? El estudio propone que las plantas pueden realmente pensar y memorizar. Imaginemos que cuando una hoja o flor joven, que está emergiendo de la planta, supiera en qué condiciones va a crecer. Las hojas o flores más viejas, ya se han aclimatado a las condiciones del exterior, por lo que pueden entrenar a las más jóvenes a través de la llamada señalización fotoelectrofisiológica. Esto explica por qué las plantas poseen una capacidad natural para absorber más energía solar de la que necesitan, para la optimización y formación de luz aclimatadora y defensas inmunológicas. Nuestros resultados sugieren que las plantas son organismos inteligentes capaces de llevar a cabo una especie de proceso de pensamiento. En condiciones de no estrés son capaces de desarrollar varios escenarios diferentes de posibles respuestas definitivas futuras, y capaces de memorizar este entrenamiento. De hecho, las hojas en la oscuridad son capaces no solo de ver la luz, sino que también son capaces de recordar de manera diferente su composición espectral y utilizar esta información memorizada para incrementar su condición física. 2. Evidencias de que las plantas se comunican con su entorno. Información tomada de la revista Cascada Botánica Comunicación Ecologia Plantas con el título, ¿pueden hablar las plantas? Las plantas se comunican mediante pistas químicas o visuales. Autora, Safiye Arslan. Cada planta convive con numerosos organismos, puede ser otras plantas, herbívoros o depredadores de estos. Pero, ¿cómo se comunican con todos ellos, e incluso entre ellas mismas? Lo hacen mediante pistas químicas o visuales. Por ejemplo, una planta se defiende de un insecto predador de sus hojas arrojando al ambiente una sustancia química volátil que atrae a otros insectos, que son enemigos o depredadores de los que se alimentan de ellas. Esto es una comunicación con los insectos. Cabe la posibilidad que las plantas con esta acción también alerten a otras plantas cercanas del peligro en que se encuentran muy cercanas, utilizando al viento como emisor. Se tienen datos importantes realizados por el entomólogo Richard Carvan, y otros investigadores de la Universidad de California. Durante 3 temporadas,
los investigadores estuvieron cortando hojas de artemisa, a fin de imitar a los insectos que se alimentan de estas. La artemisa cortada emitió sustancias químicas volátiles, jasmonato de metilo, las cuales fueron transportadas por el viento a las plantas más cercanas que se encontraban a favor de este. Al parecer, las plantas de tabaco percibieron dichas sustancias químicas, o al menos aumentaron la producción de un agente defensivo que provocó que sus hojas tuvieran un sabor desagradable para los insectos. Estas plantas de tabaco que se encontraban a favor del viento experimentaron menos de la mitad de los daños en las hojas provocados por los saltamontes y los gusanos cortadores que las plantas de control, Anon. También se tienen estudios realizados en acacias, al sentirse observada o golpeada con una rama, reaccionan aumentando los niveles de tanino de sus hojas en cuestión de minutos, pero lo más sorprendente fue que los niveles de dicha sustancia química aumentaron tiempo después en los árboles cercanos. Los taninos le dan un sabor amargo a las hojas, lo que es desagradable para los predadores. La investigación realizado por Steven Johnson y su equipo de la Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica, demostró la forma en que los polinizadores mamíferos terrestres se sienten atraídos por un perfume exclusivo de una planta parasitaria, generando una comunicación entre planta y mamífero. Este aroma floral específico está formado por más de 30 componentes, en su mayoría cetonas, derivados de ácidos grasos, mono, y sesquiterpenoides. Las tres sustancias químicas aromáticas más abundantes fueron el 1-hexeno-3, 1, el 3, hexanona y butirato de etilo. Al realizar experimentos con estas sustancias químicas en ratones, se descubrió que dichos roedores, al igual que los seres humanos, encuentran agradable el olor de la 3-hexanona, molécula que, de forma rutinaria, se utiliza como saborizante artificial a fin de obtener un sabor dulce y afrutado, similar al de la uva. Además, la 3-hexanona se ha encontrado también en algunas flores polinizadas por los murciélagos, por lo que es posible que se trate de un atrayente general para los mamíferos. Las sustancias aromáticas son importantes para las plantas que son polinizadas por pequeños mamíferos terrestres, ya que estos animales por lo general aparecen de noche, cuando el sentido de la vista disminuye. Por otra parte, las plantas tienen que defenderse de los ataques de los microbios como son las bacterias, los hongos y los virus de su entorno natural. Las plantas pueden reconocer a los patógenos potenciales mediante la detección de patrones moleculares de estos microorganismos. Este reconocimiento activa un mecanismo de defensa. Se entabla una comunicación entre los tejidos de las plantas invadidas por los patógenos y las que aún no han sido invadidos para que se preparen para un posible ataque patógeno. El ácido salicílico, una importante señal móvil, es transportado desde el tejido infectado al resto de la planta. Activa a la respuesta de resistencia de toda la planta, que tiene lugar después de una exposición previa y localizada a un patógeno. Las plantas no solo informan de una invasión microbiana, sino que son capaces de hablar entre sí. Por ejemplo, las plantas de tabaco se advierten entre sí del ataque del virus del mosaico del tabaco, liberando salicilato de metilo, el cual es convertido a continuación en el ácido salicílico protector en las plantas no infectadas. Es importante mencionar que también existen interacciones beneficiosas, entre las diferentes plantas y también entre especies de diferentes reinos. Para que tengan lugar infecciones exitosas, conocidas como simbiosis, resulta de vital importancia un diálogo molecular entre compañeros. Es el caso de los microorganismos conocidos como rizobios, ellos necesitan una planta hospedera, dado que no pueden fijar nitrógeno de forma independiente. Las raíces de las plantas como el frijol segregan moléculas de señalización, por ejemplo los flavonoides, a fin de atraer a los rizobios. Cuando los rizobios perciben estas sustancias químicas, se establecen en forma de colonia alrededor de los tejidos de las raíces de la planta leguminosa hospedera, por lo que podemos decir que la infección rizobiana en legumbres es una invasión por invitación. Los rizobios que se adhieren segregan factores NOD, los cuales son percibidos por la planta, lo que da comienzo a una serie de sucesos que provocan la formación de nódulos en donde vivirán estos microorganismos, para que atrapen el nitrógeno del aire, lo fijen molecularmente y lo compartan con la planta hospedera. Los rizobios ayudan a que las legumbres sea independiente del nitrógeno del suelo y que como correspondencia, la planta proporciona nutrientes a las bacterias. Todo esto ocurre gracias a la comunicación entre la planta y las bacterias. Otro caso es de los hongos micorrízicos que proporcionan fósforo y nitrógeno a las plantas, pero además protegen a los vegetales contra enfermedades, parásitos y otros tipos de amenazas.
Los hongos no pueden vivir sin las plantas, y de un 80 a un 90% de todas las plantas de la Tierra están de alguna forma asociadas con hongos micorrízicos. Estas relaciones se dan porque existe comunicación entre estos organismos.